Porque tu cuerpo no está diseñado para moverse así o para moverse así, ¿sí? Tu cuerpo tiene una lógica y cuando tienes un dolor en una zona específica y toda tu movilidad se empieza a construir para evitar ese dolor, no te percatas de todo el daño que estás haciendo y cómo estás haciendo trabajar tus zonas articulares de maneras que no les corresponden. Sin querer, por evitar el dolor, lo que estás provocando es un desastre corporal y sobre todo que entonces después te va a doler acá, después te va a doler acá. Obviamente es muy importante atender el dolor, porque obvio no lo haces adrede, pero sí es muy importante entender que cuando nosotros pasamos por una lesión, lo que sucede es que nos dejamos de mover. En esta etapa que me he centrado mucho en el tema de las movilidades, una de las cosas que me ha parecido muy fuerte es que para las personas que tienen un dolor presente en el cuerpo, la respuesta de tu cuerpo ante el dolor es generar trucos para evitarlo. A lo largo de este tiempo que he trabajado con varias mujeres, algunas con sobrepeso, otras sin él, que han pasado por una lesión o porque les duele la cadera o que les duele la rodilla o que les duele el tobillo, lo que sucede es que entran en un ciclo que se va complicando cada vez más. Cuando tú sientes dolor, pues obviamente el cuerpo intenta evitarlo. Y si, por ejemplo, también tuviste un trauma, que a lo mejor no te duele, pero te rompiste un hueso, te rompiste algo, entonces el cuerpo de alguna manera lo que quiere es evitar tocar esa zona. Y curiosamente que mucho de lo que genera el desastre es que empiezan a caminar de lado, empiezan a hacer ciertas movilidades, ¿sí? ¿Sí? O se les mete su rodillita, o se les mete su cadera, o a la hora de... Entonces, todas esas vaivenes en donde el dolor te está haciendo moverte de maneras incorrectas, no te das cuenta, pero empieza a generar un efecto dominó en todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no está diseñado para moverse así o para moverse así, ¿sí? Tu cuerpo tiene una lógica y cuando tienes un dolor en una zona específica y toda tu movilidad se empieza a construir para evitar ese dolor, no te percatas de todo el daño que estás haciendo y cómo estás haciendo trabajar tus zonas articulares de maneras que no les corresponden. Es decir, tú le estás pidiendo a tu cuerpo hacer compensaciones y bueno, una cosa es hacerlo un día, pero si se empieza a volver un asunto de caminar así y que en algún punto esos vaivenes se conviertan en parte de tu manera de ser, de tu manera de entenderte en el movimiento, en el espacio, entonces va a haber un punto donde lo vas a normalizar. Ni siquiera te vas a dar cuenta, incluso cuando ya no te duela que lo estás haciendo. Pero el problema es que si yo hago este tipo de ajustes, ¿sí? Obviamente le estoy cargando el peso a un lado más que al otro. Obviamente estoy haciendo ciertas movilidades en la cadera, en la columna, que no están diseñadas para ese tipo de movimiento. Y entonces, sin querer, por evitar el dolor, lo que estás provocando es un desastre corporal. Y sobre todo que entonces después te va a doler acá, después te va a doler acá. Obviamente es muy importante atender el dolor, porque obvio no lo haces adrede. Pero sí es muy importante entender que cuando nosotros pasamos por una lesión, lo que sucede es que nos dejamos de mover. Entonces, mi propuesta es que si estás pasando por una lesión en una zona, no dejes de moverte y que aprendas formas de moverte sin cargar tu peso, en donde le permitas a todo tu cuerpo y esqueleto continuar con una movilidad y trabajar sobre no solamente la zona afectada, sino la conciencia de que esta lesión va a tener un efecto en todo tu cuerpo. Insisto, yo ya pasé por ahí. Yo ya pasé por el hecho de que me dolía la rodilla, después no me dolía, después me daba mucho miedo apoyarme porque sentía que tenía un hilito el ligamento y eso generó una movilidad en mi cuerpo que ni siquiera era tan grande, pero generó una movilidad equivocada que terminó generándome un proceso de ciática y un juanete de este lado. Cuando yo vuelvo a reestructurar, si se dan cuenta, yo ahora hablo y me paro así. Antes yo hablaba y me paraba así o me paraba así. A veces incluso de repente me doy cuenta que estoy así, porque fue una postura que me daba seguridad, que me hacía sentir, ay, estoy a salvo. Entonces tenemos que ir transformando estas nociones en donde tú te sientes a salvo, pero son más por un trauma, un post-trauma al lesionarte o por dolor. La idea es que mejor trabajes, por ejemplo, si tienes un dolor en la rodilla permanente, que sí te des espacio todos los días, acostarte y poder hacer una descontracturación de la cadera, más si eres una persona que hace este tipo de movilidades, ¿sí? Para poder caminar. De esa manera, entonces, aunque necesites moverte de esa manera, ¿sí? Le des espacio también a tu cuerpo a reacomodarse y volverse a colocar en su lugar, porque si no, esas movilidades te van a terminar lastimando, te van a terminar haciendo un efecto dominó que ni te imaginas, que cada vez te van a ir llevando a más dolor
y a más inmovilidad. Te invito a que te acerques a una metodología accesible para ti, pensada para personas de 20, 30, 40, 50, 60, 70 años, porque las movilidades son muy sutiles. Y lo que me da mucho placer es poderles enseñar cómo desde la sutileza podemos trabajar con nuestro cuerpo y podemos descontracturarlo.